ubicas cuando le dicen descripción epidemiológica. Y les sirve también para que usen los indicadores que les hemos enseñado. Y cuando se trata de dengue, fundamentalmente, ¿qué tasa? Tasa de incidencia, ¿no? Básicamente, tasa de incidencia. ¿Qué otro indicador en dengue que debían haber revisado? Tasa de... Tasa de ataque. La probabilidad de que una persona muera por una determinada enfermedad Tasa de mortalidad. se mide a través de qué medición epidemiológica. Tasa de mortalidad. Tasa de letalidad. 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 No se confundan. Ahí así. Letalidad. Mortalidad vamos a repasar ahora. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades no transmisibles. Y ahí vamos a hacer una clase ya con ustedes. También consolidando todo el aprendizaje que han tenido a lo largo de la asignatura. Entonces, como ven ustedes, el curso se divide en dos componentes fundamentales. Uno que es el componente descriptivo fundamental para responder a las preguntas. ¿A qué preguntas? ¿Quién, cuándo ¿Y dónde? y dónde? ¿Quién, cuándo y dónde? Tiempo, espacio y persona. Y luego el otro componente para responder a la pregunta ¿por qué? ¿Cierto? Y ahí hemos identificado pues las mediciones epidemiológicas descriptivas y las mediciones epidemiológicas analíticas. Y adicionalmente las mediciones epidemiológicas de impacto. ¿Por qué les hago este recuerdo? Porque si esto no está en su cabecita, van a tener dificultades a la hora del examen. ¿Por qué? Porque los diferentes diseños epidemiológicos se correlacionan con diferentes medidas epidemiológicas descriptivas y mediciones epidemiológicas analíticas. Por si yo entiendo que ya se han dado cuenta, es más, deben haber hecho su cuadro sinóptico relacionando los diferentes diseños con las diferentes medidas epidemiológicas. Y en esa secuencia de ideas, el otro componente, les decía, que involucra a la parte de analítica, está también el componente de investigación. Por eso que tenemos la parte práctica, y yo les digo, en verdad a veces sí, cuando uno está joven dice, ay, ¿por qué damos? Que no sé qué. Pero lo que deben tener también ustedes presentes, que ustedes de tercer año, es, yo diría, la única universidad, primero, que está haciendo epidemiología en tercer año. Segundo, que hace un proyecto de investigación. Y tercero, que hace un artículo científico. Pregunten en qué universidad hace, nadie hace. Bien, mal, regular, lo hacen. Y ese es el valor, ¿no? Ese es el valor que tienen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya se enfrenten a elaborar un proyecto, tienen la idea de cómo hacer el proyecto, y cuando quieren recoger la información, también van a ver las dificultades que existen, que ya es primero la elaboración del proyecto, el recojo de la información, que involucra lo que nosotros llamamos la gestión del proyecto. O sea, ¿cómo hago? ¿A quién pido permiso? ¿Debe haber o no consentimiento informado? ¿Debe haber asentimiento? ¿Qué día voy? ¿En qué momento están disponibles los sujetos de investigación? Entonces, ese es el valor que tiene la asignatura. Y van a ver ustedes cuando hagan su proyecto para tener su título, seguramente van a recurrir a algunos de sus profesores para que los ayuden. Para que los ayuden en la elaboración, o nos van a buscar para que los asesoremos, ¿no? Así es. Entonces, ese es el valor que tiene estos componentes que les damos en la asignatura. Y la otra cosa también es de que en los exámenes del famoso ENAM, por lo menos hasta el momento, el ENAM ha cambiado, pues ha virado, ¿no? Antes no lo elaboraba el Ministerio de Salud. A partir del año pasado, el examen nacional de medicina lo elabora el Ministerio de Salud. Y involucra un número importante de preguntas relacionadas con salud pública y epidemiología. Entonces, si ustedes se han esforzado, que sí lo han hecho, han leído, han entendido, esto les va a ser fácil. ¿Por qué? Porque cuando tengan que prepararse es simplemente darle una revisada y hacer una evocación de lo que han aprendido. Y eso va a traducirse en que el éxito en el examen sea adecuado. ¿Adecuado para qué? Porque miren todo lo que marca un examen nacional de medicina, ¿no? Marca que ustedes escojan a dónde van a ir a hacer su cero. Cuanto mejor nota tiene más posibilidades de escoger a dónde ir. Cuanto menos nota tienen,
van a ir a los lugares que queden. También tiene implicancias para la residencia médica, porque les da un determinado puntaje, aparte del serum, ¿no? Evidentemente. Entonces, es importante de que estén preparados para eso, y para eso lo vamos preparando. Yo siempre comento esto: el curso de epidemiología es una materia dura, pues pesada, no le gusta a los estudiantes. Entonces, el reto mío es de que le demos no solamente la perspectiva numérica, epidemiológica, sino con el conocimiento que tengo yo como pediatra, llevarles también en la parte de la aplicación de esto, ¿no? ¿Cómo se come esto? Y eso es lo que buscamos, tanto en ustedes, que son estudiantes de pregrado, porque les digo, cuando hagan maestría, cuando hagan doctorado, ya yo no les enseñaré, pero les van a tocar que hay cursos de epidemiología. Quieran o no, van a tener que llevar cursos de epidemiología para que logren un grado de maestro o un grado de doctor. ¿Eso que traduce? Que la epidemiología es fundamental, pues, ¿no? ¿Y es fundamental para qué? Para que los tomadores de decisión lo hagan basada en la evidencia. Esa es la trascendencia de nuestro curso. Y yo veo de que sí, se va entendiendo, porque a lo largo del tiempo, pese a que es una materia pesada, todavía tengo auditorio. Yo pienso que los que no vienen son los que ya están desaprobados, o ya han aprobado totalmente, o se sienten súper aprobados, o ya se sienten súper desaprobados, ¿no? Entonces, hoy estamos en la clase 13, les recuerdo nuevamente, no se olviden, por eso ustedes han desarrollado el seminario, consecuentemente vamos a preguntarles sobre ello. No preguntas rebuscadas, como yo les digo, no tiene sentido de que les hagamos preguntas rebuscadas sobre temas, porque la intención no es que ustedes desaprueben, sino que demuestren lo que han aprendido. ¿Y qué es lo que queremos que aprendan? Las cosas más importantes de cada uno de los temas. Entonces no se sorprendan y digan, profesor, pero esto no se hizo en la clase. Pero yo les voy anunciando de que eso lo hicimos en seminario, ¿no? Hemos hecho el seminario de dengue, vamos a hacer el seminario de accidentes de tránsito, y entonces ahí van a ver algunas cosas interesantes para que lo que yo en algún momento, no sé si les comenté, van a darse cuenta qué trascendencia tiene, por ejemplo, el tema de las revisiones técnicas en el contexto de la prevención de los accidentes. Y eso se van a dar cuenta cuando ustedes analicen cuál es la causa o cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito. Entonces, para eso, por ejemplo, nos sirve la epidemiología. La otra intención de que ustedes hagan su seminario final, su monografía, es de que por lo menos, conozcan que existe un Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades en el país. Antes se llamaba Dirección General de Epidemiología, pero se le ha cambiado al CDC, pues, ¿no? Como es Perú, yo creo que en algún momento le dije CDC. Cuando es Estados Unidos, ¿qué le decimos? El CDC de Estados Unidos, ¿no? El nuestro es el CDC de Perú, el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, conociendo esa página, van a poder estar actualizados en relación a los temas epidemiológicos. Como este tema del sarampión, por ejemplo, ¿no? Yo les comenté, y miren, ya tenemos 1, 2, 3, 4 casos de sarampión. Inicialmente yo les conté de un caso, ¿no? El hermanito de este niño es otro caso, y 2 personas más son casos. ¿Quiénes? Uno interno de medicina y otro un trabajador de salud, que estuvo en contacto con este paciente con sarampión cuando fue a los diferentes establecimientos de salud y se paseó. Ustedes vieron, no fue un día, volvió a ir otro día, lo hospitalizaron, lo pusieron en una habitación con aire acondicionado con otro. Entonces, en esos contactos ha contagiado a estas 2 personas. Y hoy día está en investigación un caso adicional, una jovencita de 17 años, también que se está en el proceso de investigación. Pero que este caso aparentemente no tiene nexo epidemiológico con el primer caso que se dio. Entonces, ¿a qué viene el comentario? A que trabajadores de salud, estudiantes de medicina, internos, residentes, todos los que trabajamos en salud estamos expuestos a riesgos. Y ya vamos a ver en la última clase todos esos riesgos a los cuales estamos expuestos.
En consecuencia, debemos estar ahora más que nunca con nuestra vacuna, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos dé estas enfermedades que son completamente inmunopreventivas. Bien, entonces, haciendo ese preámbulo, vamos a hablar de las enfermedades no transmisibles. Para entender un poco este tema de las enfermedades no transmisibles, debemos recordar de que para que estas enfermedades sean importantes en una población, tienen que haber sucedido hechos. Porque hace mucho tiempo, en mi época, por ejemplo, enfermedades no transmisibles casi, yo diría, no se hablaba. Todo era enfermedades transmisibles. Y dentro de ellas, la que nos enseñaban, enfermedad diarreica y infección respiratoria aguda. Pero luego han comenzado a cobrar importancia estas enfermedades no transmisibles, que se han convertido en un problema de salud mundial y también en el país. Y de ahí que incluimos en nuestro curso. ¿Y cómo es que se convierte en un problema? Existen dos fenómenos. Un fenómeno llamado la transición demográfica. La transición demográfica es el proceso por el cual las poblaciones con altas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad, llamadas poblaciones primitivas, pasan a tener bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad, llamadas poblaciones modernas. Entonces, el pasar de poblaciones primitivas a poblaciones modernas, caracterizadas por la tasa de mortalidad y por la tasa de natalidad, ese proceso se llama transición demográfica. ¿Qué genera la transición demográfica? Genera, por ejemplo, de que haya menos niños, porque como disminuyó la tasa de natalidad, el número de niños va a disminuir. Como disminuye la tasa de mortalidad, quiere decir que ya los adultos o las personas viven más tiempo. Consecuentemente, ello se va a traducir en una pirámide poblacional que va a tener características donde la cúspide se va a ir ensanchando, como consecuencia del incremento de grupos quinquenales mayores de edad. En esa medida, como consecuencia de esa transformación demográfica, va a ocurrir lo que llamamos la transición epidemiológica. ¿Y qué es la transición epidemiológica? Es el paso de enfermedades no transmisibles a de enfermedades transmisibles a enfermedades no transmisibles. Y es así que aterrizamos acá, pues, ¿no? En el país, la tasa de mortalidad, actualmente está en 6 por 100.000, la tasa de mortalidad, 6 por 1000. Y la tasa de natalidad está en 16 por 1000, más o menos. ¿Qué significa una tasa de natalidad de 16 por 1000? ¿Saben qué es una tasa de natalidad? ¿Es el número de qué? Nacimientos por... De hijos por la población, ¿no? Por cada 1000 personas. ¿Qué es diferente a la tasa de fecundidad? La tasa de fecundidad sí es el número de hijos por mujer, ¿no? Que eso también ha ido disminuyendo. Y esos cambios en las tasas de natalidad y de fecundidad traen problemas. Problemas no solamente en términos de la salud, ¿no? Sino también van a traer problemas desde el punto de vista económico. Y por eso vemos que, por ejemplo, en Francia se ha extendido la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque ya no hay la población joven que pueda mantener a los jubilados. Y nosotros vamos en ese camino, porque ya los jóvenes ya no quieren tener hijos. Ya su prioridad ya no es tener hijos, ¿no? O por lo menos ya ni lo quieren pensar. ¿Eso qué va a condicionar? Va a condicionar de que tengamos en algún momento una tasa entre los nacimientos y las muertes de 0, pues. Cuando llegamos a ese punto de equilibrio, ya no va a haber quién, vamos a ver tantos viejos, que ya no va a haber quién pueda asumir la carga laboral y consecuentemente aportar para el seguro para que los ancianos, los mayores de edad puedan sostenerse, ¿no? Ese fenómeno es un fenómeno que ocurre en todas partes. En nosotros va a llegar, todavía no, como todas las cosas, va a llegar. El otro tema, hablando de la transición epidemiológica, en los países ordenados,
evidentemente no el nuestro, ocurre un fenómeno bien claro donde las enfermedades no transmisibles reemplazan a las enfermedades transmisibles. En el país no, ustedes están viendo, tenemos tuberculosis, ¿no? Tenemos dengue, tenemos sarampión, y tenemos enfermedades cardiovasculares, tosferina, y tenemos enfermedades cardiovasculares, tenemos obesidad, tenemos cáncer, tenemos enfermedad respiratoria crónica. O sea, tenemos una mezcla de enfermedades. Eso se llama una, digamos, esa no es una transición clásica, una transición epidemiológica clásica. Así ocurre siempre, nosotros nos caracterizamos por esas cosas singulares. Entonces, hoy vamos a tratar sobre las enfermedades no transmisibles. Y como digo, hay bastante información epidemiológica y en razón a ello, lo vamos a trabajar con ustedes, vamos a analizar la información, porque si yo me pongo a revisar solo, va a convertirse en un tema muy aburrido y monótono. ¿Y eso qué les va a servir? Les va a servir también para que vayan recordando algunos aspectos que permita de que el examen lo enfrenten de manera adecuada. Entonces, nuestro contenido primero es una parte introductoria, luego vamos a hablar de los 4 daños, de las 4 enfermedades que contribuyen con el 80% de las muertes, que son enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica y la diabetes mellitus, en ese orden. También para definirse el término de enfermedad no transmisible se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas, obviamente, ¿no? por una infección aguda. ¿Y cuál es el problema de las enfermedades no transmisibles que dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo? Ese es el problema, ¿no? Un problema de hipertensión, un problema de cáncer, un problema de diabetes, un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, condiciona que la salud se ve afectada por largo plazo. ¿Y eso qué va a condicionar? Va a condicionar de que se cree mayores necesidades y consecuentemente se necesiten mayores recursos. La perspectiva es de que seguramente ustedes ya van a tener que ir viendo de que las especialidades que se van a demandar no van a ser ya las especialidades relacionadas con los problemas infecciosos, sino con este tipo de problemas. Una de las especialidades, así como en algún momento la pediatría todavía está en boga, pero ya pediatría y ginecología eran las especialidades más difíciles de ingresar. Ahora de verdad no sé cómo será. Yo intuitivamente por la parte epidemiológica pienso de que no. Seguramente ahora geriatría debe ser una de las solicitadas. Las otras, las enfermedades relacionadas con estas enfermedades crónicas, cardiología, por ejemplo, cirugía cardiovascular, por ejemplo, endocrinología. Yo cuando comentaba esto en un alumno en una de las clases, digo, no, profesor, médico, esas no son. ¿Cuál es? Cirugía plástica, amigo. También es una, ¿no? Porque también tiene que ver con el tema de la fibra. Pero yo digo, en relación a las enfermedades no transmisibles, esa va a ser la perspectiva. El otro tema, el tema de rehabilitación. ¿Por qué? Porque termina una persona con un accidente cerebrovascular y necesita rehabilitación. O tiene un infarto de miocardio, necesita rehabilitación cardiovascular. O las famosas artrosis, necesita rehabilitación. Entonces, ese es el espectro. Miren, la epidemiología nos sirve hasta para prever qué cosa es lo que tiene a futuro como oportunidad de desarrollarnos como médicos. También, según el diccionario epidemiológico, en su sexta edición, dice enfermedad para la cual falta evidencia de que la transmisión de un individuo a otro sea posible por contagio, un vector, herencia o herencia biológica. Entonces todavía nos deja la ventana abierta, ¿no? De que de repente pueden haber enfermedades que que se ve evidenciar que tienen un componente de transmisión. Y hay enfermedades crónicas, por ejemplo cáncer, relacionada con enfermedades infecciosas, ¿no? Cáncer de estómago, por ejemplo, ¿con qué? Gastritis. ¿Con qué? Helicobacter pylori. Cáncer de cervix, ¿con qué? Con papiloma virus, ¿no? Entonces, cáncer de hígado, con hepatitis.
hepatitis, ¿no? Hepatitis B. Entonces, hay ese correlato, por eso que este diccionario es cauto en decir que todavía faltan evidencias de que la transmisión de un individuo a otro sea posible por contagio, vector, herencia o herencia biológica. En resumen, es aquella enfermedad que no son causadas por infecciones agudas y que tienen consecuencias para la salud y que se van a traducir en necesidades mayores, tanto de tratamiento, tanto de cuidados y consecuentemente económicas. Miren la magnitud que tiene este problema. En el mundo ocurren 41 millones de muertes cada año. De esas, el 71% son muertes que se deben a enfermedades no transmisibles. 2/3 partes de las muertes de las muertes son producto de las enfermedades no transmisibles. En el mundo, 15 millones de personas entre 30 y 69 años de edad fallecen cada año por enfermedades no transmisibles. Más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. ¿Qué entienden por enfermedades prematuras? Que se da antes de una edad Eso es, avanzada. antes de la edad prevista, ¿no? Claro. O sea, debe vivir hasta los 70 y se murió a los 45. Esa es una muerte prematura. Y ese dato nos va a dar un indicador que lo revisamos, ¿no? Lo hemos revisado también. Vida perdida. Años de vida Años de vida. potencialmente perdidos, ¿no? Entonces, cuanto más prematuramente se muera la gente, mayor va a ser el número de años de vida potencialmente perdidos. Y el otro tema es este que nos dice, ¿no? Y ocurre en países de ingresos bajos y medianos. Nosotros ya estamos como país con ingresos medios. Creo que yo les comenté también, cuando yo empecé, nosotros éramos de ingresos bajos y nos llamábamos país subdesarrollado. Después ya se ha llamado país en vías de desarrollo, pero nosotros éramos país subdesarrollado en la época que yo estudiaba, ¿no? Entonces, ahora ya no somos pues, país de ingresos bajos, sino somos países de ingresos medianos. Ustedes han visto esas fotos de la franja de Gaza, donde están esos niños desnutridos. No ven nada ustedes. Tienen que vivir el médico. ¿Cómo dice? El médico que solo sabe de medicina no sabe nada, dice, ¿no? Ni de medicina sabe, dice, ¿no? Ese es el dicho. El médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. ¿Por qué les hago este comentario? Usted dirá, y el profesor, ¿por qué nos habla de la franja de Gaza si estamos viendo este tema? ¿Por qué? Porque le digo, vean, ese niñito, si lo han visto, desnutrido, eso teníamos en el país. Así, ese tipo de niños, eso se llama un niño con desnutrición marasmática. Ese es un marasmático, un desnutrido calórico. En cambio, el calórico proteico es un cuachorro, es un gordito, hinchado, pelito amarillo, pelito rojo, gringuito, le decíamos antes el gringuito, ese es el desnutrido extremo llamado cuachorro. Entonces, lo que se está viendo ahora, esos marasmáticos, eso teníamos en el país. Porque éramos pues un país con ingresos bajos, subdesarrollado. En nuestra región mueren 2.200.000 personas por enfermedades no transmisibles antes de cumplir los 70 años. Pero ya están viendo ustedes que es un problema, pues es un problema de salud a nivel mundial, a nivel de la región y también a nivel de nuestro país. La otra cosa que debemos de saber, lo que yo les había dicho, esas 4 enfermedades que les he mencionado, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, representan más del 80% de todas las muertes prematuras. Y en ese orden, ¿no? Cardiovascular, ahí están viendo 17 millones, aporta la enfermedad cardiovascular, el cáncer 9 millones, luego le sigue la enfermedad respiratoria y termina con la diabetes. No les voy a decir, por ejemplo, en el examen, ¿no? Dice, la enfermedad cardiovascular contribuye con 17.9 millones, 9,3 millones, 4,1 millones. No les voy a preguntar así. ¿Por qué les digo esto? Porque no traten de estar memorizándose los millones de millones, porque no lo van a lograr. Y no tiene sentido, ¿no? De verdad, desde mi punto de vista no tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber? Que existen 4 enfermedades que representan el 80%. ¿Cuál es la más importante? Enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que tienen que aprender. ¿Cuánto ya ahí le preguntan a ChatGPT? ¿No? Pero teniendo el hilo conductor van a poder ustedes
La otra cosa que deben de saber es que en el año 2012, se ha considerado de que la probabilidad de que una persona muera por una enfermedad no transmisible entre los 30 y 70 años es del 15%. ¿Eso sí es pregunta examen? Tantas hay preguntas de examen, puedo preguntarles desde acá también, ¿no? Hay varias preguntas. No aprendan por el examen, aprendan porque tienen que aprender. ¿Ya? Y si luego que han aprendido, ¿eso fue pregunta de examen? Excelente. No hay ningún problema. Pero esto tienen que saber. Y esto está también en su lectura. Si han revisado, ustedes deberían decir, pues profesor, eso ya lo sabemos, me hubiesen dicho. Porque hemos revisado la lectura de seminario y ahí está eso. Sino que creo que tampoco revisan muy bien las lecturas de seminario. Pues denle una revisadita también a él. Porque también parte del examen es eso. Ahora sí ustedes me ayudan acá. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Vamos a ir analizando, porque si yo me pongo a revisar se van a aburrir. Camila, doctor Camila. ¿Delegado general o delegado del salón? Cualquiera que Vamos a pedirle al delegado general que diga quién. ¿Nos ayudas o yo escojo? O tú dices quién quieres que participe. Ya está, perfecto, muy bien. Un aplauso para el hombre. Está bien. Muy bien. A ver, lo que queremos es que nos hagas una descripción de lo que estamos viendo ahí. Con tus palabras, obviamente. Ya. Lo que dice la tasa de funciones a nivel 2019 es básicamente para ambos sexos y edades en general. La tasa por 100.000 habitantes más alta es la enfermedad de isquemia del corazón, por eso se corona como la causa mayor, y la menor vendría a ser el cáncer de próstata. Está estratificando las enfermedades dependiendo de la condición que sea, si es transmisible, si es una lesión regular o si es una condición transmitible o en el entorno del embarazo no materno y perinatal. A pesar de que el gráfico menciona de que es en ambos sexos y todas las edades, de todas maneras hay una incidencia alta de lo que es el cáncer de mama y el cáncer de próstata, a pesar de que son intrínsecos de cada sexo, que significa de que siguen siendo una causa mayor de muerte en comparación con, obviamente, las otras que ya son independientes del sexo y son las más altas, ¿no? El ACV, Alzheimer, el EPOC, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, miren, ¿qué indicador estamos usando ahí? Tasa de mortalidad. ¿O no? Miren, no los quiero molestar, de verdad. La intención mía, cuando yo les pregunto, no es hacerlos quedar mal. ¿Ya? No vayan por ahí, esos me echan quedar mal. No, para que reforcemos los conceptos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Qué es una tasa de letalidad? ¿Cómo se obtiene la tasa de letalidad? ¿Recuerdas o no recuerdas? Yo lo dije hace un minutito. Sí, sino que no prestan atención. Yo estoy hablando, parece que estaría hablando cosas que no tienen que ver. Yo le dije, ¿qué indicadores se usan cuando han hablado de la descripción epidemiológica de dengue? ¿Recuerdas? Sí, les dije, uno era la tasa de incidencia, dijeron ustedes. Alguien dijo la tasa de mortalidad. No, es letalidad. Y dijimos, sí, ¿cómo es la letalidad? Y lo mencionamos. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Tú le ayudas? ¿Sí? ¿Usted quiere la tasa de mortalidad? No, ya no hay problema, no te preocupes, sino vamos a ayudar a que recuerde. ¿Tú recuerdas cómo se calcula la tasa de letalidad? Entonces vamos a hacer la otra pregunta. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad?
Eso es lo que queremos que aprendan. ¿Qué tasa de mortalidad es? ¿Una tasa de mortalidad bruta? Es una tasa de mortalidad específica. Específica, pues, ¿no? Específica por enfermedad. ¿Y qué otra cosa les debe decir que es una tasa de mortalidad específica? ¿Qué otra cosa? El factor de expansión, ¿se acuerdan? Cuando yo dije tasa de mortalidad bruta, K es igual a ¿cuánto? A 1000 les dije, ¿se acuerdan? En cambio, cuando calculamos la tasa de mortalidad específica, K va a ser 100.000, les dije. Y ahí está, ¿ves? 100.000. Entonces, esto es tasa de mortalidad específica. Y lo que estamos viendo, ya lo que nos ha descrito Rodrigo, lo que estamos viendo es, ¿y qué mide la tasa de mortalidad? Específica. ¿Qué mide? Ya, pero ¿qué mide eso? La cantidad de muertos por enfermedad. La patogenicidad. No, La cantidad de muertos por una enfermedad. ya, ¿y eso qué significa? Letalidad. No, ¿O no? mortalidad. Ah, ya. El riesgo de morir, pues, por esa enfermedad. Ah, ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se Doctor, acuerdan? con respecto al patógeno, ¿qué medía? Patogenicidad. ¿Qué es patogenicidad? ¿Qué es patogenicidad? la Para capacidad de generar recordar, ¿qué es la patogenicidad? La La capacidad que tiene el microbio De de generar producir enfermedad, patogenicidad. La virulencia es la capacidad que tiene el microbio de producir casos graves o fatales, ¿cierto? Y la tasa de letalidad es la que mide la virulencia. La tasa de hospitalización es la que mide la virulencia, ¿no? Dice, han habido 100 personas con dengue y se han hospitalizado 80. Una tasa de hospitalización alta, decimos, este microbio tiene la capacidad, exacto, es virulento porque tiene alta capacidad de producir casos graves. En este caso, casos graves, decimos. Entonces, acá lo que estamos viendo es la tasa de mortalidad específica y cómo se interpreta un 108.1 de tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón. A ver, ¿cómo interpretamos? Miren, estamos haciendo un recuerdo antes de decir, profesor, hay que hacer repaso, y ahí les hago repaso. Pero ayúdenme entonces para hacer el repaso. ¿Cómo interpretamos? A ver, los jóvenes, a ver, ¿cómo interpretamos? ¿Nos ayudas? Yo diría que en el caso de 108.1, la interpretación es que por cada 100.000 habitantes hay 108.1 muertes por enfermedad isquémica del corazón. Okay. Existe el riesgo de que 108.3 mueran por enfermedad isquémica del corazón. Muy bien. Entonces, en ese escenario, ya vemos de que la enfermedad isquémica del corazón es aquella enfermedad que tiene más riesgo de producir muerte en las Américas en el año 2019. Ustedes de repente dicen, profesor, pero estamos ya en 2025 y usted ha traído del año 2019. ¿Por qué les traigo información del 2019? Porque no existe información así consolidada más actualizada. Por lo menos hasta donde he buscado para este semestre, ¿no? Porque ahí está la referencia, de ahí hemos sacado la referencia. No hay información más actual de este tipo, así consolidada, sobre enfermedades no transmisibles. Por eso que les ponemos esta información. De ahí que también es importante que cuando den su examen, porque a veces se les pone la pregunta y dice, pero profesor, era enfermedad transmisible, pero no leen bien. Va a depender, van a ver ustedes que yo les voy a presentar una serie de información que no solamente está referida al año 2019, seguramente de información, por ejemplo, de prevalencia de ENDES 2023, información del año 2024, seguramente, de diferentes fuentes. Entonces es importante que también sepan de qué fuente se trata. Porque a veces les ponemos y dicen, pero profesor, usted dijo en su transparencia, pero lean bien, dice, en el año 2019. Es información que les hemos proporcionado. Entonces eso es importante. ¿Y por qué les ponemos eso? No para ponerles truco, porque ustedes cuando analicen una información tienen que ver cuál es la fuente. Y sobre esa fuente tomar decisiones. Y esa es la que nos va a sustentar lo que nosotros digamos, o hagamos o dejemos de hacer. Entonces acá, para lo que ya se ha mencionado,
enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infección respiratoria. Todavía vemos en Américas que se mezclan pues las enfermedades no transmisibles con enfermedades transmisibles y también problemas de violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos del Perú? Miren, ¿no? En el Perú, ¿qué pasa? De que el año 2019, ¿qué enfermedad producía mayor mortalidad? Infección respiratoria. Infección